pasado que te encuentras navegando por tus redes sociales y ves una noticia que te impacta? Entonces, pues tú la compartes y de la nada, ¡boom!, resulta que era falsa. Esto se debe a que la tecnología ha amplificado su impacto, sumándole a esto que últimamente está muy de moda eso de la inteligencia artificial. Y pues gracias a esto puedes crear videos como los que encuentras por ahí en tus redes sociales de, no sé, Donald Trump peleando con un oso. Todo tipo de cosas te encuentras. Entonces, a veces caemos en esto por el llamado efecto Van Wagons, que es cuando adoptas ideas solo porque la mayoría lo hace. Prácticamente no te cuestionas nada. Y pues, ¿cuál es la mejor solución a esto? Pues el pensamiento crítico. Su origen nos lleva un poquito a la antigua Grecia, pues ahí podemos encontrar a Sócrates con su mayéutica, a Platón con la dialéctica e incluso a Aristóteles con su retórica. Aunque el término como tal de pensamiento crítico se le atribuye al filósofo Max Planck, quien me parece que lo usó de título de libro por allá de 1946. Pues a estas alturas ni los griegos ni Planck conocían lo que eran las redes sociales, pero pues ya sabían lo que el ser humano era capaz de hacer. Bueno, más allá de saber qué hacer, sabían de la increíble, o bueno, entre comillas, de la increíble capacidad que tenían para razonar. En esencia, el pensamiento crítico es la capacidad que tienes tú como ser humano de analizar y evaluar qué tan consistente es lo que estás razonando o es lo que estás viendo. Y sobre todo, no creer en todo a la primera. O sea, no creer ciegamente en todo lo que te dicen, ni creer en algo solo porque los demás lo creen. Francis Bacon lo definía como el deseo de buscar, prácticamente un hambre de conocimiento, la paciencia para dudar, de cuestionarte hasta lo que ya está, y pues también la afición a meditar para pensar, cuestionarte si es una verdad, darte todo ese tiempo, vaya. Y sobre todo la lentitud para afirmar. Es como una especie de odio, aunque no necesariamente malo, hacia cualquier tipo de engaño o impostura dentro de lo que estás razonando. A estas alturas puede que todavía muchos se pregunten ¿para qué les va a servir el pensamiento crítico? Es como de pues, quizá lo ven innecesario, pero pues independientemente de que trabajes o seas estudiante, es una herramienta útil para la vida cotidiana. Porque pues entre sus ventajas encuentras pues la capacidad para discernir argumentos mediocres de los que realmente son brillantes. También vas a poder remover prejuicios y sobre todo rescatar información que sí te sirve de la que no te va a servir. También te ayuda a generar argumentos bien detallados, conclusiones bien fundamentadas, vaya, que no sé, supongo en una discusión, en un debate vas a tener como defenderte, pero sobre todo el pensamiento crítico te ayuda a ser dueño de tu propio pensamiento y pues actuar en consecuencia. Es prácticamente las tres anteriores forman el ser dueño de tu propio pensamiento y pues a tomar decisiones basándote en datos más que en impulsos. Sí puede adquirirse y desarrollarse, ya que no es una capacidad innata y exclusiva de ciertas personas, sino es una habilidad cognitiva que se construye mediante la educación, la práctica reflexiva y la experiencia. Implica procesos como analizar información, evaluar evidencias, formular juicios fundamentados, entre otras. Desde la perspectiva educativa, el pensamiento crítico se fortalece cuando el individuo aprende a argumentarlo con fundamentos, como
aceptar fuentes, reflexionar sobre sus propios prejuicios y no solo quedarse con lo que la persona o la información nos diga. No surge automáticamente con la edad ni con la escolaridad. Requiere intención de práctica constante y disposición al cuestionamiento. Aunque se afirma que el pensamiento crítico puede adquirirse en la práctica, existen obstáculos como los sistemas educativos tradicionales que priorizan la memorización. Como lo comentó mi compañera Alexa, la influencia de redes sociales y fake news que fomentan la aceptación inmediata y no se cuestionan más allá de lo que vieron o escucharon. Adquirir pensamiento crítico no solo depende de la capacidad intelectual, sino también del contexto social, educativo y cultural. En conclusión, sí se puede adquirir, pero exige esfuerzo consciente, la apertura mental y un entorno que fomente la reflexión. En palabras más simples, el pensamiento crítico se aprende. No nacemos sabiendo analizar bien las cosas, pero no se aprende solo por ir a la escuela. Se aprende cuando te cuestionas, cuando cuestionas lo que lees, cuando no crees todo lo que ves en redes sociales o te quedas simplemente con lo primero que lees o escuchas o ves. Pides pruebas, aceptas que puedes estar equivocada, no siempre vas a tener la razón. Y algo importante, pensar críticamente a veces incomoda porque pues te obliga a cambiar de opinión aunque tú al inicio hayas formulado alguna otra. Las capacidades de una persona con pensamiento crítico. Una persona con pensamiento crítico posee la capacidad de evaluar su razonamiento mediante 7 estándares intelectuales universales. Uno es la claridad, que en este nos expresa y comprende ideas de manera comprensible. El segundo es la veracidad, que en este verificamos que la información provenga de fuentes confiables. La precisión es el tercero y este busca detalles concretos y evita ambigüedades. El cuarto es la pertinencia, que nos ayuda a asegurar que la información esté relacionada con el tema. El quinto es la profundidad, analiza la complejidad del problema. El sexto es la amplitud, que considera diferentes perspectivas antes de concluir. Y el último es la lógica, que organiza las ideas de manera coherente y sin contradicciones. Estas capacidades nos permiten analizar información desde distintos ángulos y, repito, no solo de lo que vemos o escuchamos a la primera, para determinar el curso de acción más adecuado. Los siete estándares están organizados de forma progresiva, es decir, de que una idea no puede ser clara, puede ser clara pero no veraz, veraz pero no imprecisa, o precisa pero no pertinente. Y finalmente puede fallarnos en la lógica. Esto demuestra que el pensamiento crítico no solo es un acto mental, sino un proceso complejo y estructurado. La lógica nos puede funcionar como el criterio final que integra todos los anteriores. Una persona con pensamiento crítico habla más claro, verifica información, da datos específicos, no sale del tema, analiza a fondo, escucha otras opiniones, no solo la de ella, no se contradice y lo más importante es que no opina solo por opinar, sino que piensa antes de hacerlo, o sea, ya formulando todos los diferentes puntos de vista y con mayor información de fuentes confiables y no solo, como repito, lo primero que ve. Desarrollar pensamiento crítico implica adoptar una postura abierta y flexible frente a los problemas, lo que nos permite analizar diferentes perspectivas antes de llegar a una conclusión. Dentro de este proceso se destacan varias habilidades fundamentales, como el pensamiento analítico, que nos permite analizar información proveniente de distintas fuentes con el objetivo de evaluar datos y de identificar prejuicios y llegar a conclusiones fundamentales.
Para hacerlo más fácil, el pensamiento crítico no se aprende solo leyendo o tomando un curso, sino que el pensamiento crítico se desarrolla practicando ciertas habilidades. Como ya lo mencioné, una de ellas es el pensamiento analítico, que básicamente en este es analizar información de diferentes fuentes antes de sacar algunas conclusiones. La siguiente habilidad es la mentalidad abierta. Consiste en dejar de lado los prejuicios personales para considerar toda la información disponible y así formular conclusiones objetivas basadas en la evidencia. Para hacerlo más fácil y entendible es estar dispuesto a escuchar otras ideas y no dejarse llevar solo por opiniones personales. Otra habilidad es la resolución de problemas. El pensamiento crítico contribuye directamente a la solución de problemas, ya que nos facilita la evaluación de distintas alternativas y la elección de la opción más adecuada. De igual manera, para comprenderlo un poco más rápido, la habilidad de resolución de problemas básicamente se usa para la información, para encontrar soluciones rápidas y adecuadas. Esta hace referencia a la capacidad de controlar y revisar los propios pensamientos, cuestionar las decisiones personales y reconocer posibles sesgos que puedan afectar el razonamiento. En conclusión, esta nos ayuda a recibir nuestras propias ideas y aceptar cuando podemos estar equivocados. Y para seguir con el proceso necesitamos ver más allá de lo que tenemos enfrente. Exacto, y por eso la quinta habilidad es la observación. Esta habilidad nos ayuda a ver más allá de lo evidente y a usar puntos de vista diferentes para identificar problemas potenciales. Seguimos con la interpretación. Pues hay que entender que no van a los datos no se van a conseguir de la misma manera y sobre todo no todos van a ser iguales. Entonces, además de recopilar información, vas a tener que determinar qué información es importante y sobre todo relevante para cada situación. Así vas a obtener mejores conclusiones de los datos que ya recopilaste anteriormente. Continuamos con la evaluación. Esta va a ser la capacidad que tú vas a tener para tomar una decisión con confianza basándote en los datos que ya obtuviste, en los datos que ya estén disponibles, especialmente cuando las respuestas no son tan evidentes o las preguntas resultan ser demasiado complejas. Para cerrar esta parte de las habilidades, tenemos a la comunicación. Ya concluyendo los anteriores, una vez que ya tomaste la decisión, es fundamental que compartas de manera eficaz lo que ya rescataste, presentando pruebas que respalden tu conclusión frente a las otras personas que están involucradas. Pasos para desarrollar un pensamiento crítico. Bueno, estos pasos son de suma importancia ya que nos permiten identificar problemas y tomar mejores decisiones. Bueno, punto 1. Identificar el problema. En este punto debemos primero reconocer cuál es nuestro problema y preguntarnos qué está pasando y por qué ocurre. Nos podemos utilizar diferentes cuestionamientos como ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué suposiciones estoy haciendo? ¿Cómo creo que puedo solucionar el problema? Punto 2. Investigar. En este punto debemos de recopilar información de diversas fuentes, de datos, estadísticas, opiniones y antecedentes para entender mejor el problema y tener diferentes perspectivas de nuestro problema. 3. Determinar la relevancia entre los datos. Bueno, cabe destacar que no toda la información que recopilemos va a ser relevante para nuestro problema. Entonces debemos de identificar cuál es la información que nos sirve para resolver el problema y cuál es la que no nos sirve. 4. Haz preguntas. En este punto debemos de hacernos cuestionamientos sobre nuestras suposiciones que lleguemos a tener, prejuicios o posibles errores de la información para evaluar todas las perspectivas y variables.
Bueno, podemos utilizar los cuestionamientos de ¿hay puntos de vista que no he investigado? 5. Encontrar la mejor solución. Bueno, en este punto finalmente tenemos todo listo para dar una conclusión. Para determinar la mejor solución del problema, debemos poner en una conexión entre las causas y los efectos para llegar a la mejor solución de dicho problema. 6. Presentar la solución. La comunicación es de suma importancia para el pensamiento crítico. Entonces, en este punto lo externa y nos pide que presentemos nuestra solución ante nuestro grupo de trabajo, ante nuestros compañeros, para tener retroalimentación. 7. Analizar tus decisiones. Bueno, finalmente se evalúan los resultados para saber si la solución fue efectiva o no. Podemos cuestionarnos como, por ejemplo, ¿he podido resolver el problema inicial? ¿Qué lecciones positivas o negativas puedo aprender entre estas? Hola, yo soy Fernanda y les voy a hablar un poco sobre la creatividad e innovación. Primero es importante entender qué significa cada uno de estos conceptos. La creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas, originales y poco comunes. Es la habilidad de pensar de manera diferente, imaginar soluciones distintas y ver las cosas desde otro punto de vista. Y por otro lado tenemos la innovación. Se refiere a la aplicación de esas ideas creativas para producir un cambio o una mejora que tenga valor. Es decir, la innovación ocurre cuando una idea se convierte en algo real y útil. Y bueno, pues en pocas palabras podemos decir que la creatividad es pensar algo nuevo, mientras que la innovación es llevar esa idea a la práctica. La diferencia principal de ambas es que la creatividad se enfoca en la generación de ideas, mientras que la innovación se enfoca en implementarlas o hacerlas realidad. Por ejemplo, si una persona imagina una nueva aplicación para ayudar a las personas a organizar su tiempo, eso es creatividad. Pero cuando esa idea se desarrolla, se crea la aplicación y las personas empiezan a usarla, entonces ya estamos hablando de innovación. Ahora hablaremos sobre las características del pensamiento creativo. El pensamiento creativo también se conoce como pensamiento divergente, porque permite generar muchas ideas diferentes para resolver un mismo problema. Una de esas características es la sensibilidad a los problemas, que es la capacidad de identificar situaciones que pueden mejorar y buscar soluciones. Otra característica importante es la flexibilidad. Esta nos permite adaptarnos a nuevas situaciones y considerar diferentes puntos de vista sin quedarse solo con una idea. También encontramos la originalidad. Esta consiste en crear ideas nuevas, diferentes y fuera de lo común. La imaginación es otra característica fundamental, ya que permite pensar en nuevas posibilidades y visualizar cosas que aún no existen. Además, está la capacidad de asociación, que permite relacionar ideas, experiencias o elementos que normalmente no se conectarían entre sí. Otra característica es la fluidez, que se refiere a la habilidad de generar muchas ideas en poco tiempo. Finalmente está la elaboración, que consiste en desarrollar y trabajar las ideas para convertirlas en soluciones más completas. La creatividad y la innovación son muy importantes, ya que nos permiten desarrollar nuevas ideas y convertirlas en soluciones que pueden mejorar en diferentes aspectos de la vida. Bueno, eso sería todo por mi parte. Hola, mi nombre es Eladio Azael Santoyo Saldaña. Yo voy a explicar las fases y beneficios y cómo cultivarlos sobre la creatividad e innovación. Yo voy a explicar las fases del pensamiento creativo, las cuales son generación de ideas, la cual es lluvia de ideas y búsqueda de soluciones creativas. Luego le sigue selección y evaluación, la cuales son los filtros de las mejores ideas basándose en su viabilidad. Y de ahí sigue las fases de la innovación, cuáles son la preparación, investigación y definición de un problema o reto. Luego sigue la incubación, fase inconsciente, donde se deja de reposar el problema para permitir conexiones inusuales. Luego sigue la iluminación o descubrimiento, el momento cuando la idea surge. Evaluación y verificación de selección, la cual es la selección y análisis crítico de las ideas para comprobar si es útil. Luego sigue la salud mental y emocional, la cual funciona como terapia para reducir ansiedad y depresión, liberando dopamina y fomentando una mayor
autoestima, y luego sigue la adaptabilidad y la resiliencia, la cual ayuda a superar adversidades y permitir reinterpretar problemas y encontrar soluciones alternas. Luego seguimos con los beneficios y cómo cultivarlos sobre la innovación, los cuales son el entorno, la cual es salir de la rutina, trabajar en espacios diferentes o conectar con la naturaleza, abre nuevas vías de pensamiento. También está la práctica del pensamiento lateral, utilizando métodos como podría ser la generación de ideas aleatorias o los 6 sombreros para pensar de Edward de Bonos, para romper con la lógica convencional. Y también está apuntar tus ideas para mantener un registro de observación, preguntas y necesidades sin juzgar su calidad inicial. Y luego sigue los beneficios y cómo cultivarlos de la innovación, los cuales son la innovación, la cual mayor competitividad permite a las empresas destacar y adaptarse en mercados cambiantes, y también es para fomentar la cultura de cambio, lo cual incentiva la curiosidad, la imaginación y la apertura a nuevas ideas en todos los niveles de la organización.